no comparto es que se utilicen esas expresiones como las usadas por el presidente. Creo que el Senado daría un pésimo mensaje y no creo que se atreva a no permitir la consulta popular. Pero desafortunado si se cae en eso, porque nosotros tenemos que hablar de los derechos de los trabajadores, del impacto que tiene reconocer a las personas con discapacidad como personas útiles en nuestra sociedad. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Hoy conversaremos sobre el más reciente discurso que tuvo el presidente Gustavo Petro, quien le respondió a esa carta al ex canciller Álvaro Leiva, dio varias frases muy duras en contra del ex canciller, pero en medio de todo esto y en medio de ese discurso tan acalorado y demás, pues también dio frases en contra del señor Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado. Yo quisiera que ustedes vieran pues esta frase que se hizo además viral a través de redes sociales y pues que juzguen ustedes. Veamos un segundito esta frase. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija. Y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Y siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. Y apenas salía a mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos como si fueran basura. Le pagaban o no sé qué. Bien, ahí se está refiriendo entonces a el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien además ya le contestó, dijo que no se iba a rebajar, digamos, a el tema del insulto. Mucha gente ha salido, unos a defender al presidente, por supuesto, y a decir, tiene toda la razón, otros a decir, hombre, desde la política del amor, ¿cómo es posible que insulte o que se refiere así a cualquier persona? El jefe de Estado, digamos, ha sido ya muy crítico, sobre todo con el Congreso en esta última intervención, en particular con la Comisión Séptima del Senado, que fue la encargada de hundir la reforma laboral que había impulsado por más de 2 años. Entonces, pues vamos a hablar con el presidente ahora de la Cámara de Representantes. Jaime Raúl Salamanca está con nosotros. Le agradezco por estar acá, por ser nuestro protagonista. Usted siempre, digamos, ha sido un defensor también de muchas cosas del presidente de la República, de muchas de sus reformas y demás, pero al margen de esto sí quiero preguntarle cómo le pareció genuinamente estas afirmaciones en contra del presidente del Senado. Bueno, hola María Camila, un saludo a ti y a todas las personas que están conectadas. Un gusto estar acá en este espacio. Bueno, sí, efectivamente he coincidido en varias de las reformas que el gobierno ha presentado, sobre todo porque desde la Cámara hemos logrado construir consensos desde las distintas miradas que tienen representación en la corporación, logrando que se avanzaran las discusiones en los debates y entregando a unos textos en Senado que lamentablemente no han sido ni siquiera estudiados. Comparto la crítica que hace el presidente al Senado, la he hecho respetuosamente en otros espacios, porque siempre he creído que este país necesita que por lo menos se dé la oportunidad de debatir sobre los grandes temas que agobian a la población colombiana. Lo que sí no comparto es que se utilicen esas expresiones como las usadas por el presidente, toda vez que nosotros como líderes en nuestro país somos inspiradores de las acciones colectivas que abajo en la sociedad después y que construyen lo que son las relaciones entre las y los colombianos. El uso de estas expresiones es indebido y más viniendo del presidente de la República. Creo que
la paz total, y lo he dicho en mis redes sociales, que hemos buscado por generaciones varios referentes de la política nacional, y que este gobierno particularmente se la ha jugado con toda, para que sea posible, inicia desde precisamente la manera en que se da el debate político. Creo que el llamado que se ha hecho al presidente Petro y en general a todos los sectores es a darle altura al debate político y a no caer en este tipo de agresiones personales que son inapropiadas, indebidas y que no ayudan en nada a la reconciliación nacional. Ahora, el presidente dijo, a mí casi se me sale la grosería, pero pues o sea, dijo casi se me sale, pero dijo la grosería al final, ¿no? Y lo dijo también como en un tono de chiste, tanto que incluso estaba el ministro del Interior, Armando Benedetti, que se rió sobre el tema, o sea, era como medio un chiste también. ¿Usted lo vio así o ni en chiste se deben usar esas palabras? Yo creo que ni en broma se deben usar esas palabras. Esto para unos es una broma, en un país tan polarizado, para otros se vuelve una instrucción, yo qué sé. Hay gente radical que no entiende de argumentos y desafortunadamente nosotros debemos apuntarle más a otras maneras de comunicarlos más asertivas y en pro de la reconciliación entre distintos. Obvio que yo entiendo la crítica que hace el presidente. Yo estoy apoyando la consulta porque no creo que las declaraciones del presidente del Senado son desafortunadas también digamos, varios no entendemos cómo ahora el presidente del Senado dice que esas preguntas sí estarían dispuestos a debatirlas en el Congreso, en el Mm. Senado, pero hundieron la reforma laboral sin darle discusión. Entonces, es una contradicción que nadie entiende y que genera indignación, que le parece a uno una falta de respeto de cierta manera y una burla, pero de ahí a caer en esos términos que insisto, en las bases son muy de redes sociales, son muy virales, que generan polarización, pues digamos que esto no le funciona al país, polarizar, dividir, pelear. O sea, yo decía hace poco, María Camila, que ni drogadicto ni HP. Mm. Ninguna de las 2 extremos creo que vale aquí para juzgar a las personas y hay que centrar el debate es en los temas de fondo, en qué le conviene o no la consulta popular al pueblo colombiano, los argumentos a favor y en contra de cada una de las 12 preguntas y bueno, empezar a ambientar lo que es un ejercicio de participación ciudadana que está en la Constitución Política de Colombia y que se da producto de que 7 congresistas de la Comisión séptima del Senado, no se dieron ni siquiera la oportunidad de debatir un proyecto que nosotros trabajamos en la Cámara durante muchos meses, logrando consensos para que el Senado pudiese incluso mejorar mucho más una reforma que consideramos necesaria, oportuna y que hoy, cuando sale el texto de las 12 preguntas, muchos están diciendo efectivamente esos temas los requiere el pueblo colombiano, pero cuando estaban en la reforma no se quiso debatir. Ahora, ¿qué pasaría? Porque eso también hizo parte del discurso del presidente Petro ayer. ¿Qué pasa si no hay las suficientes garantías para que incluso haya esa consulta popular, para que no haya ambiente en el Senado y eso se logre tramitar allí? Pues yo creo que sería un muy mal mensaje que el Senado ni siquiera diera la oportunidad de participar a la ciudadanía. Aquí todos los presidentes han hecho varios presidentes han hecho uso de mecanismos de participación ciudadana para escuchar al pueblo colombiano. Uribe lo hizo en su referendo por la paz. Santos lo hizo también en el plebiscito que hubo con los acuerdos de La Habana. Nosotros los verdes impulsamos la consulta popular anticorrupción, es decir, este es un mecanismo constitucional que la clase política no le tiene que temer, porque precisamente es el constituyente primario el que se pronuncia y el que está ahí dispuesto a dar un mandato al Congreso
que puede ser que no se debatan los temas o que sí se debatan o que se dé un mensaje político con una votación importante como se hizo en la consulta anticorrupción. Es decir, nosotros creo que el Senado daría un pésimo mensaje y no creo que se atreva a no permitir la consulta popular. Por otro lado, no sé hasta qué punto este pronunciamiento sea vinculante. Yo no, aún no lo tengo muy claro si el concepto de Mm. Senado es vinculante o simplemente es un trámite que se tiene que dar, pero igual la consulta va porque va. Espero que haya el respaldo de mis compañeros congresistas en el Senado y se pueda dar el debate para que estos temas salgan a la calle, los ciudadanos puedan estudiar cada uno de los puntos y al final pronunciarse en una participación que puede ser muy bonita, toda vez que cuando la gente se pronuncia, se vincula, hace parte de las decisiones también y no se deja todo en la democracia representativa, pues el Estado de Derecho también toma mucho sentido y nuestra democracia se fortalece. Claro, ahora, con respecto a los ataques al presidente de la República por parte de el ex canciller Álvaro Leiva, por todo esto de esta supuesta adicción y todo esto, pues eh, el senador Cepeda manifestó su preocupación también por algunas actitudes recientes del jefe de Estado en eventos públicos, así como sus constantes arremetidas en redes sociales y que según él, pues el presidente debe someterse a exámenes toxicológicos para despejar algunas especulaciones sobre su estado físico y mental. ¿Debe el presidente hacerse exámenes toxicológicos? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. María Camila, a mí eso me parece también una falta de respeto, parecida a la falta de respeto del presidente Petro al presidente del Senado. Insinuar siquiera eso también me parece que es de cierta manera atrevido. Obvio que la situación de salud de un presidente, lo dicen las normas, debe estar sujeta al escrutinio pues, de la ciudadanía, pero yo frente a este tema, ¿qué he opinado? Lo hice también en mis redes sociales. He compartido por mi cargo de presidente de la Cámara con el presidente en varios espacios y yo he visto todo lo contrario a lo que dice el señor ex canciller del presidente Petro. He visto una persona trabajadora, comprometida, juiciosa, con un gran amor por Colombia, obvio, beligerante. No es que comparta todas las opiniones que hace, precisamente en este caso estoy en esta entrevista porque no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Petro, el presidente Cepeda, em, pero nada más alejado de la realidad de lo que yo he visto de un presidente que está concentrado, trabajando juicioso por sacar adelante al país. Se habla de los trinos del presidente, pero no se habla del discurso en la CELAC, por ejemplo. El Ujú. liderazgo latinoamericano de Petro, que tuve la posibilidad de compartir, estar ahí como invitado especial en la toma de la presidencia pro tempore de la CELAC, en donde el presidente Petro hizo una exposición magistral de la importancia de integrar las economías reunidas en este mecanismo de integración para poder superar los desafíos que hoy tiene el mundo en materia económica. Mm. Yo siento que hay gente que no comparte la mirada del presidente y está bien y es respetable, pero también llegar a este punto de acusarlo de tener problemas es una situación atrevida y es una bajeza en el debate político, honestamente. Mm. Sí, ahora como usted también lo dice, pues es una bajeza también recurrir a palabras, pues oeces y demás para referirse a otra persona. Mm, Tendríamos que preocuparnos, presidente, sobre esa garantía como de democracia, porque es que el tema de la consulta popular es un mecanismo para que la gente pueda votar si está de acuerdo o no con esas preguntas, etcétera. Y es legítimo y es legal
¿cierto? Pero en este momento, con tanta cosa en contra, deberíamos como colombianos preocuparnos con que eso no se vaya a dar o con que incluso pues haya un revuelo, eh, porque eso precisamente ese mecanismo democrático no se dé. Yo espero que se dé, Mm. María Camila, insisto, creo que nos pudimos haber ahorrado la consulta popular, por supuesto, porque eso hicimos en la Cámara, trabajar para construir consensos y avanzar en una reforma laboral, en una reforma a la salud, en una reforma política que también se unió se hundió en el Senado de la República. Em, pero desafortunadamente, pues las voces representadas mayoritariamente en el Senado no le han querido prácticamente aprobar ninguna de estas reformas al presidente, y este mecanismo es un mecanismo muy importante para escuchar a la gente. Yo sigo siendo positivo si se llega a dar este mecanismo, porque ambas partes van a poder expresar sus opiniones. Se ha dicho, María Camila, que la consulta no es conveniente porque se va a volver una precampaña para el 26 Ajá. del presidente y de Ujú. los aliados del presidente. Y yo he dicho, si en esa lógica se midieran la consulta, pues los que ya están haciendo campaña, los que desde hace mucho rato, que me sorprende de manera, yo soy nuevo en la política, la verdad, este es mi primer periodo en el Congreso y no, aún no supero que prácticamente al otro día de la llegada del presidente Petro ya estaban queriéndolo bajar, ya estaban haciendo campaña en contra de él y ya habían personas queriendo reemplazarlo. Es decir, Ujú. que la oposición también va a hacer campaña en contra del presidente y no van a hacer, y me atrevería a decir que no van a estudiar los puntos y hablar de fondo de cada uno de esos 12 puntos, sino que van a hablar mal de Petro y la campaña no se va a volver, tengo ese pálpito, espero que así no sea, del contenido de los 12 puntos de la consulta popular, sino va a ser un referendo sobre la aceptación o no de que tiene el presidente y en contra o a favor del presidente Gustavo Petro. Claro, Eso, eso va a ser eso, un pulso político muy, muy diciente, ¿no? Además. pero desafortunado si se cae en eso, porque nosotros tenemos que hablar de los derechos de los trabajadores, del impacto que tiene reconocer a las personas con discapacidad como personas útiles en nuestra sociedad y que desde el punto de vista el compromiso social de la empresa es posible una vinculación sin generar ningún tipo de, no sé, quiebra del sector privado, el reconocimiento de los jóvenes aprendices del SENA, el reconocimiento de los derechos de la mujer trabajadora, el buscar una herramienta alternativa que permita generar mayor productividad. Quienes apoyamos la reforma laboral vimos en la misma, María Camila, muchos aspectos encaminados no tanto a reconocer, por supuesto, reconocer derechos de los trabajadores, pero sobre todo a que a través de ese reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras se lograra mayor productividad en el sector empresarial y lográramos nosotros que con trabajadores mejor reconocidos, con sus derechos laborales bien recompensados, la productividad en las empresas creciera y nuestro sector empresarial creciera y se fortaleciera aún más. Mejorar las tasas de empleabilidad vía mayor productividad, mayor crecimiento económico y por supuesto con trabajadores bien reconocidos, con salarios dignos y no en una situación de informalidad y aparte de informalidad creciente, salarios precarios, precarización del mercado laboral, que pues eso lo que genera es trabajadores que no le van a meter la ficha para que las empresas Sí. crezcan, sino gente que está ahí haciendo, cumpliendo un horario por cumplirlo y rogando que termine la jornada laboral para llegar a sus casas a ver cómo consiguen, no sé, otra oportunidad en otro lado. Lo último que quiero hacerle esta pregunta y es, ¿qué pasa si, digamos, todo parece indicar que con esas preguntas mucha gente va a votar que sí, le va a votar así a la consulta? Eh, pero también hay mucho opositor y también está esa campaña por el no, ¿no? ¿Qué pasa si se pierde eso?
¿qué pasa? Esto sería como un fracaso importante para el presidente. Pues bueno, lograr los votos es re difícil, ¿no? Nosotros creíamos que el sí en La Paz iba a ganar fácil y resulta que no fue tan fácil y la plebitusa aún no la hemos pues de no sé cuántos años, quienes le hicimos campaña al sí y quienes impulsamos la consulta popular anticorrupción con temas tan importantes tampoco logramos la votación. Es difícil. Y de hecho yo revisaría más adelante una reforma, no a propósito de esta consulta, sino en las siguientes, para bajar ese umbral y hacer más vinculante la participación de la ciudadanía para que estos mecanismos tengan mayor incidencia y sean más frecuentes, porque es chévere ver a la gente participando directamente y no solo a través de los mecanismos de democracia representativa. La democracia directa es chévere. La gente se involucra más en el debate político y no deja solo a unos pocos decidiendo por la gran mayoría. Ujú, Es difícil, decía entonces María Camila, lograr los votos, pero como en el caso del plebiscito por la paz, que es lo que yo recuerdo, el de Santos, ujú. en donde yo hice campaña, y en la consulta popular que yo lideré en el Verde, la misma, creo que si hay una votación importante, hay un mandato nacional y no va a ser una derrota. Bien, pues presidente de la Cámara, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberse tomado el tiempo de explicarnos también su punto de vista, que es muy importante, y pues está bien no estar de acuerdo muchas veces con las formas, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted ahora le esté haciendo oposición al presidente, no, de ninguna manera, por el contrario, ha dejado muy clara su posición y ha dicho no hay que caer en bajezas de palabras, de malas palabras, etcétera, para referirse a temas importantes en nuestro país. Yo le agradezco infinitamente este momento que tuvo con nosotros. Saludos, María Camila, un gusto estar aquí desde Boyacá, desde la tierrita, conectado contigo y con todas las personas que te siguen. Un abrazo. Gracias, presidente. Gracias también a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide suscribirse. Clave, botón, suscribirse, activen la campanita, les indica cuando hay una nueva entrevista, un nuevo video y nos vemos más adelante. Chao.